Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, en el nombre de Dios le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios primeramente por habernos permitido llegar hasta aquí. Y también le estamos pidiendo a Dios que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo y que nos dé el don del entendimiento y discernimiento para poder captar todo lo que aquí se nos enseñe, ¿verdad? Y más que todo para que lo que aprendamos lo pongamos en práctica, que cada uno de nosotros tiene una misión que es ser apóstol de Jesús, misionero, y tenemos que empezar más que todo con nuestra propia familia, aprender siempre de nuestra fe católica para que así no seamos unos católicos ignorantes. Amén. Buenas noches a todos. Bueno, primeramente hay que darle gracias a Dios, ¿verdad?, por estar aquí reunidos. La última reunión que tuvimos, la última charla que tuvimos fue en abril de 2020, comenzando la pandemia, ¿verdad? Y no ha sido difícil, no ha sido fácil también reabrirla de nuevo, sino que nos tomó un tiempo porque sabemos el sacrificio que lleva todo esto, ¿verdad? Así que, el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, ¿verdad? Muy controversial también, ¿verdad? Y es sobre el bautismo, ¿verdad? Y bueno, para muchos es un símbolo, no significa nada, pero para nosotros los católicos, ¿verdad?, debemos de hacer conciencia y saber y conocer qué es lo que significa y qué es lo que nos dice la Santa Iglesia. Miren, en uno de las copias que tienen ahí, se la pueden leer, dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Bueno, sabemos de que por el medio del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Morimos con Cristo y resucitamos con Él. Y resucitamos con Él. Bueno, hoy tenemos a una persona, no le voy a quitar el tiempo, tenemos una persona que para nosotros, el estar aquí nosotros reunidos, viene siendo para nosotros como la piedra angular, ¿verdad? O sea que una persona que lo conocemos mucho, y es nuestro diácono Juan Valentín. Ya sabemos su trayectoria, ha venido trabajando con nosotros aquí en este proyecto, ¿verdad?, de profundizando en nuestra fe católica, que tenemos una misión. La misión es de que queremos que usted venga aquí, ¿verdad? Si usted está participando en algún movimiento, ministerio, nosotros no lo vamos a retener, no tenemos el tiempo para eso. Queremos que usted aprenda, ¿verdad?, que conozca su fe y regrese, ¿verdad?, a donde usted se sienta bien, a donde usted está perseverando, ¿verdad? Así que eso es uno de los requisitos que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Otra de las cosas también es, bueno, vamos a tener aquí a nuestro diácono, va a tener su tiempo, ¿verdad? Y por favor, no interrumpir durante la clase, ya que al final pues van a haber preguntas y respuestas, ¿verdad?, en su momento, ¿verdad? Y cuando tengamos esas preguntas, bueno, vamos a ser breves con las preguntas, y las preguntas van a ser, relacionadas con el tema que vamos a tocar, ¿verdad? Así que bueno, yo los dejo con nuestro diácono Juan Valentín, así que un fuerte aplauso para él y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Siempre, ¿verdad?, es un placer para mí compartir con ustedes y compartir la palabra del Señor, de la cual es, ¿verdad?, mi Señor lo sabe.
no soy digno, la palabra del Señor, porque es una proclamación que brota de una esencia, y esa esencia es el Verbo divino, Entonces, nosotros los cristianos, la iglesia, el discípulo, el apóstol, somos como la voz del Señor, pero yo me siento como un eco de esa palabra, ¿ves? Porque nosotros la recibimos, la guardamos en el corazón, como dice el evangelista Mateo, y entonces, de acuerdo a este sacramento del bautismo, pues estamos nosotros llamados, una de las finalidades del bautismo es esa, es la propagación del reino de Dios y también pues la proclamación de la Santa Palabra. Vamos a invocar el Espíritu Santo, que es el que comunica toda gracia. Y yo, cuando, ¿verdad?, he ido estudiando un poquito, uno se queda asombrado y realmente tampoco, yo me pongo primero, tampoco que sabemos del Espíritu Santo. Yo me siento que tan poquito que sé del Espíritu Santo. Y cuando miro la iglesia, porque uno está compartiendo estos temas sacramentales, ¿verdad? Porque a mí me corresponde dar la preparación a este sacramento en la parroquia y lo he hecho por muchos años. Y entonces uno puede ver cómo está, ¿verdad?, en la iglesia. Quizás no todo, pero mucho, como hay mucha ignorancia, como están tan ajenos a lo que realmente es la verdad del Santo Sacramento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos bendiga con la luz de Cristo, que es la misma, la luz del Padre, para que Dios Padre nos conceda ese pan que estamos necesitando tanto. Y hoy, pues, entre otras necesidades que tenemos, le pedimos el pan del alimento, en la doctrina, en el sacramento, en su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Ve, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será de nuevo creado, que renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, gocemos de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que Dios nos conceda el pan de acrecentar un don que nos dio en el bautismo. Vamos a rezar del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, eso es lo que hace un sacramento. Lo que hace un sacramento es la presencia real y personal de nuestro Dios Trino. Por eso es que el sacramento se celebra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a citar aquí en esta reflexión un poquito sobre el catecismo de la Iglesia, mayormente sobre el catecismo de la Iglesia, cómo la doctrina de la Iglesia lo enseña, nos lo manda a nosotros a que lo aprendamos. Y eso también lo vamos a encontrar en el fundamento bíblico también, porque la Iglesia es la maestra, ¿verdad?, la maestra de la Santa Palabra.
Y entonces el sacramento pues son signos eficaces que nos transmiten a nosotros la gracia divina. Sacramento, porque tenemos que distinguir un poco lo que es un símbolo y lo que es un signo. ¿Sí? ¿No? El símbolo es una representación de una realidad que se representa a base de algún ejemplo. El Señor utilizaba muchas parábolas, y las parábolas eran ejemplos que Él utilizaba para expresar un mensaje. Expresar un mensaje. Ahora, la diferencia con el signo es que el signo expresa y es parte de esa realidad real. No es que el signo lo representa, no. El sacramento es real por la naturaleza de que brota de Dios. Son instituidos por Dios los sacramentos. Los 7 sacramentos son instituidos por Cristo. Y los 7 sacramentos nos transmiten a nosotros esas realidades divinas. Y entonces, queridos hermanos, aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el bautismo. Pero como decía nuestro hermano, ¿verdad? En la reflexión que trae escrita, que me la envió a mí también, y yo la estaba examinando. Y entonces pues estamos en la misma página, este sacramento, como es un signo visible, ¿a qué requiere decir que es un signo visible? Porque realmente se realiza a través de una liturgia que se le puede llamar rito, que se le puede llamar ceremonia sacramental. Y esa liturgia sacramental de todos los sacramentos, pero vamos a centralizarnos en el bautismo, pues entonces nos van expresando a través de la liturgia, y dentro de la liturgia sí que hay muchos elementos que están expresando el significado de ese paso. Ahorita vamos a leer un poquito sobre uno de los elementos principales, que es el agua. Entonces, un sacramento lo podemos ver así también. Es una acción salvadora de Dios para la criatura que lo recibe. Es una acción salvadora de Dios. Entonces, esa es su esencia. Brota de Dios, manifestación de Dios, acción de Dios, unción de Dios. Entonces, finalidades tiene varias finalidades. Finalidades grandes, como lo es, pues, la santificación nuestra, la salvación nuestra. El Señor instituyó este sacramento para salvarnos. Y también tenemos que darnos cuenta, a la luz del Evangelio, que como Nicodemo fue a donde nuestro Señor Jesucristo, a escondidas, porque usted sabe que Nicodemo pues era uno de los fariseos, rabinos, maestros de la ley, pero era de los buenos, porque en el grupo fariseo de los judíos habían algunos que eran bien malestos, y eran bien malintencionados, y podemos decir que hasta perversos. El mismo Jesús refiriéndose a estos que estaban realmente, ¿verdad?, persiguiéndolo, y que estaban haciendo trampa y que eran falsos, se lo dijo bien claro. Ustedes son unos sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de mugre por dentro. Y le dijo que la falsedad en que ellos vivían. Entonces, queridos hermanos, pero había algunos que sí tenían gracia o don de humildad y reconocieron. Y uno de estos fue Nicodemo. Uno de ellos fue Nicodemo. Nicodemo llegó
donde nuestro Señor Jesucristo y le dijo: maestro, las obras que tú haces no las puede hacer nadie si no viene de Dios. Si no viene de Dios, nadie puede hacer los prodigios, los milagros, las obras que tú estás haciendo. O sea, que Nicodemo nos está dando una enseñanza de que el bautismo también es fruto de la fe. Tiene una etapa que se llama iluminación. Y Nicodemo había sido iluminado. También, como nos dice, ¿verdad?, la doctrina, que la fe nos llega a nosotros por el mensaje. Porque Él mandó a los discípulos a bautizar, pero los mandó a evangelizar, a llevar la buena nueva. Porque el fruto de ese mensaje predicado sobre la persona de Cristo, entonces iba a iluminar, iba a producir una fe iluminatoria, porque el don de la fe por gracia santificante nace con el bautismo. El don de la fe en purificación, en santificación, en consagración con el Dios de la vida, nace del bautismo. Pero esa iluminación, que es luz de fe, la recibe el ser humano por la proclamación de la palabra. Y Nicodemo estaba consciente, porque lo había escuchado, porque lo había visto. Y entonces le hizo la pregunta: ¿qué tengo que hacer yo para entrar en el reino de los cielos? Porque, como dijo el hermano, es ese sacramento de entrada, es el portico de entrada a recibir purificación, santificación, a ser discípulo, a ser apóstol. Ese es el sacramento de nacimiento, es el santo bautismo. Y sin el bautismo no podemos recibir ningún otro de los 7 sacramentos. Ninguno otro se puede recibir primero como sacramento. Vamos a aclarar ahorita una situación que a veces puede traer interrogantes en cualquier persona. Pero si yo conozco una persona que no estaba bautizada y se casó con una bautizada y se casó por la iglesia, y ahora usted me dice que no puede recibirse ningún sacramento primero que el bautismo, vamos a aclarar esa interrogante. Y es que el matrimonio, aunque sea por la iglesia, que se llama culto de disparidad, porque uno no es bautizado y el otro sí. El bautizado hace una petición a la diócesis, al obispo, porque se va a casar y tiene que sacar ese permiso. Entonces se va a casar un bautizado con uno no bautizado por disparidad de culto. Puede ser que es de otra religión, puede ser que no tenga ninguna religión. Pero el católico es el peticionario, y cuando pide, la iglesia sí puede casarlos y a través del sacramento, pero esa unión es válida, no sacramental. Esa es la diferencia. Un sacramento es el que le da la presencia real y personal de Dios, trino. ¿Qué quiere decir? Que puede ser válida, pero no es sacramento. La persona que está bautizada puede continuar su vida de católico práctico, recibiendo los demás sacramentos como confesión y comunión. El que no está bautizado no puede, porque no ha nacido al bautismo. Pero lo que pasa es, y que se espera, que ese no bautizado se convierta, y el día que se convierta y se bautice, aquel sacramento que recibió de matrimonio, es un matrimonio que es legal, que es válido, pasa, una vez se bautiza, pasa automáticamente para el no bautizado a ser sacramento sacramental.
Pero no se va a recibir ningún sacramento antes del bautismo. No sé si si hay preguntas para el final, las aclaramos también. Pero eso es así, es el primero de todo. Y entonces le dijo el Señor a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía. No entiendo, ya yo estoy grande. ¿Cómo me puedo reducir? ¿Cómo puedo estar en el vientre de mi madre? Y entonces el Señor le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que ser bautizado para entrar en el reino de Dios. Esa es la puerta. Entonces, queridos hermanos, hay muchas reflexiones muy hermosas sobre el bautismo. Tan así que San Pablo, estas reflexiones sobre el bautismo y ese bautismo de pasión, muerte y resurrección que recibió Jesús. Porque toda gracia y todo sacramento que nosotros recibimos son los méritos redentores de nuestro Redentor Jesucristo por nosotros. Y nuestro Señor también decía: tengo que padecer un bautismo y como me angustio, pero para eso he venido. Para eso he venido. ¿Y de qué bautismo hablaba el Señor? Del bautismo de su pasión y muerte, porque Él iba a entrar. Entonces la palabra bautismo en el idioma griego dice así, como dijo el hermano, significa inmersión, sumergirse en las aguas bautismales. De ahí es que viene la palabra bautismo, de sumergirse, esa inmersión bajo el agua. Entonces, queridos hermanos, en esa inmersión bajo el agua encontramos lo que nos dice San Pablo, que nosotros somos bautizados en la pasión de Cristo, en la muerte. Usted lo puede leer en el capítulo 6 y verso 3 de Romanos en adelante. Léase esa lecturita que nos habla del bautismo. Capítulo 6 de Romanos y verso 3 en adelante. Y fíjense, queridos hermanos, que cuando nosotros somos bautizados en Cristo, que nos bautizamos en esa pasión y muerte, porque la muerte es el culminar de toda la pasión que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, consuma. Entonces, después que viene, ¿qué es lo que viene después de la muerte? El entierro. El entierro. Y nosotros somos bautizados en el entierro de Cristo también. Somos bautizados en pasión y muerte y en el entierro. Y después del entierro, ¿qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo, qué sucedió después? La resurrección. La resurrección. Entonces nosotros somos alumbrados. Y en ese bautismo de pasión que Jesús recibió, nos ganó. Ahora fíjense que nosotros, la criatura pecadora, entra al bautismo para purificarse, santificarse y consagrarse en comunión con el Dios de la vida, ¿cierto? Jesucristo Redentor entró en la consecuencia de nuestro pecado para purificarnos a nosotros. Él no se tenía que purificar, Él siempre es santo, puro, inmaculado, divino. La pasión no le correspondía, la muerte no le correspondía, el entierro no. Y fíjense, cuando nosotros celebramos estos misterios, ¿verdad?, de la resurrección, ¿verdad?, en el trigo pascual, y veamos el sepulcro donde pusieran a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que decir: ese es mi sepulcro. Ese era el destino del pecador. A él no le correspondía. Él entró
al sepulcro nuestro. ¿Y qué hay dentro de un sepulcro? ¿Hay vida? No, hay que hay alguien que murió y lo enterraron. ¿Ah? Y hay luz. No, en el sepulcro no hay, lo que hay es tiniebla. Pero Jesús entró y al resucitar alumbró. Y en la resurrección entonces nos ganó a nosotros la gracia para cuando nosotros entramos en la inmersión del agua, que somos purificados, santificados y consagrados, recibimos todos los dones que el Señor nos ganó. Entonces sí hay una relación directa del todo el acontecimiento del cáliz de pasión con el bautismo, como lo hay también con la misa. Podríamos decir que la misa es mucho más aún, mucho más clarito, porque es el mismo contenido. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver ahora esta acción salvadora de Dios. Quiero citar también, además de la purificación, santificación y consagración, como finalidades grandes en el bautismo, el ofrecer un culto digno a Dios es finalidad del bautismo. Ofrecer un culto digno a Dios en oración, en vida de sacramento, en vida de servidumbre. Porque también, aunque se oficializa el envío en la confirmación con unos auxilios propios del sacramento, en la confirmación, desde el bautismo nosotros nacemos para propagar el reino. Y eso es una misión apostólica. Entonces, en la confirmación, el Señor nos da toda esa gracia, nos la acrecienta, pero nos da un auxilio del Espíritu Santo, especiales, para ser testigos de Cristo en ese mundo que tenemos que ir, porque somos bautizados. Muchas veces, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, que las personas se bautizan y ya yo estoy bautizado y ya, después lo que me corresponde coger doctrina y vivir la comunión y ya. ¿Y qué tal de la misión? ¿Y qué tal de las exigencias del propio bautismo? ¿Y qué tal de una vocación de servicio que emane? ¿De dónde emane? Pues mire, vamos a entrar a algunos efectos, privilegios nacidos en el bautismo. Fíjense, y ahora voy a entrar a la liturgia. Por ejemplo, pregunta común y que viene muchas veces en los lugares de trabajo de los no católicos. ¿Por qué? Porque ellos no bautizan a los niños. ¿No? Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué edad tenía nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado por la religión judía? Por primera vez y por la religión judía. ¿Qué usted me diría? 8 días, bien contestado. 8 días de nacido tenía nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, mire lo que dice aquí. Al 8º día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio. Levítico capítulo 12. Si usted lo coge, por ejemplo, siguiendo la tradición judía, el bautismo para los cristianos es lo que era para los judíos la circuncisión. Porque mucha gente rápido dice, Jesucristo fue bautizado a los 30 años en el río Jordán. Bien, pero si usted le hace la pregunta para que se la contesten de acuerdo con esa costumbre del pueblo judío, entonces la circuncisión fue sustituida por el bautismo cristiano. Otra cosa, vamos a hablar un poquitín sobre ese bautismo de Juan Bautista en el río Jordán.
Cierto, muy importante, un paso que el Señor nos los dio y le dijo a Juan, porque Juan, cuando se presentó nuestro Señor Jesucristo, pasa que Juan estaba esperando una señal que le había sido inspirada ya por Dios. Aquel que cuando entre al agua el Espíritu Santo descienda en forma de paloma sobre él, ese es el ungido Mesías, ese es el Cordero de Dios, ese es el enviado. Y ya Juan Bautista sabía eso. Y cuando llegó, de momento Juan le dice que el Espíritu Santo entró al agua, el Espíritu Santo desciende, le dice Juan, pero quien me tiene que bautizar a mí eres tú, no soy yo. Y él le dijo, para el cumplimiento de las Escrituras, para nuestra enseñanza de que el bautismo es un paso para entrar al reino de Dios, y también a partir del bautismo del río Jordán inició su ministerio apostólico a propagar la buena nueva y a darse a conocer al público y a manifestar su persona de enviado de Dios. Entonces, queridos hermanos, el bautismo de Juan no bautizaba niños ni mujeres tampoco. Estamos hablando de una cultura, estamos hablando de tradiciones judías. Eso no era lo que los acostumbraban los judíos. No, Juan bautizaba los varones. Cuando se lee el Evangelio de San Lucas en alguna Biblia que tenga explicaciones, usted va a encontrar algunas notas explicando sobre el bautismo, por qué la iglesia bautiza a los niños. Los protestantes dicen que no, que eso no se hace, que los católicos también correctos. Nosotros estamos muy correctos. Desde el principio de los años de la iglesia primitiva, en sus primeros años, en el primer siglo, la iglesia viene bautizando los apóstoles. Más sin embargo, los protestantes, porque ellos no ven los apóstoles como católicos, no, ellos lo ven como apóstoles que el Señor pues adoctrinó y un colegio apostólico. Y ellos aceptan que todo el acto redentor que nuestro Señor Jesucristo ganó y la doctrina, el fundamento fue sobre los apóstoles que los depositó Jesús. Los protestantes aceptan eso. Pero, sin embargo, por sus interpretaciones, entonces no aceptan tradiciones, acciones de cómo vivió la iglesia de Cristo sobre los sacramentos. Algunas religiones tampoco los tienen, algunas tienen bautismo. Entonces, queridos hermanos, es todo esto, ¿verdad?, para decir que el santo sacramento del bautismo es un fundamento de vida cristiana desde el Viejo Testamento y al Nuevo Testamento. Vamos a hablar en otra finalidad, pero esta finalidad de dar un culto digno a Dios, yo creo que todos nosotros debemos meditarla mucho, al igual que la importancia de nosotros vivir una vida apostólica. ¿Sabe por qué? Ahora los pongo a pensar un poquito. Una persona que está en pecado grave hace oración, ¿Dios lo escucha? Sí, Dios escucha la oración de todo el mundo. A una persona, aunque esté en pecado grave. Una persona que está en pecado y vive así, ¿verdad? Unas cosas sí, otras sí y otras no, pero es buena gente por disposición y tiene una disponibilidad de ser caritativo y demás, y da con su buena obra, da un servicio bueno y refleja actitudes que Jesucristo hacía, y uno dice, eso no,
no es religioso, pero es una persona buena y a veces esa persona puede estar en pecado grave. Esa servidumbre, ¿la aceptará el Señor? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí, pero aquí estamos hablando de una dignidad y de gracia plena. El sacramento del bautismo es el que purifica. Entonces la oración de una persona que está en estado de gracia, de pecado, no está purificado. Y una de las semejanzas que Dios le ha dado a la criatura, que somos semejantes a Dios, es de que Él es puro y de que Él es santo. Y cuando hacemos una servidumbre para Él, cuanto más en gracia estemos, más digna es nuestra servidumbre y se cumple la finalidad del bautismo. No quiere decir que el pecador no ore y Dios no lo escuche. No se trata de eso. Estamos hablando de la dignidad de un hijo de Dios que nace como hijo de Dios del bautismo y nació criatura nueva. Entonces esa criatura nueva el Señor la ha restaurado como Él la tiene en su plan salvífico, en su plan primeramente de creación y después que entró el pecado en su plan redentor de purificación. Entonces no es lo mismo en cuanto a dignidad. La dignidad, ¿qué es lo que espera Jesús cuando formó esa iglesia? Una iglesia formada sin mancha y sin arruga, y una iglesia que viviera en la gracia en comunión con su Dios, en comunión con su Dios. Por eso es que los sacramentos son el corazón vivencial de la iglesia. Y podemos decir, hermano, el alma de la iglesia pues es Dios mismo. Y podemos decir, el Espíritu Santo es el alma del cristiano. ¿Por qué podemos decir eso? Tenemos un alma. ¿Han leído ustedes la frase esa donde dice que el Espíritu Santo ora unido a nuestra alma, unido a nuestro espíritu? Y hay inspiraciones por las cuales nosotros decimos Abba Padre, porque el Espíritu Santo nos ilumina y nos inspira realmente nuestra alma. ¿Quién la guía? ¿Quién la unge? ¿Quién la mueve? ¿Quién la purifica? ¿Quién la santifica? ¿Quién la fortalece? ¿Quién la unifica con Dios? Es el Espíritu Santo. Y para toda gracia y para todo sacramento hay una palabrita que se llama epíclesis, que significa acción del Espíritu Santo en el sacramento que recibimos. Aún en la misa, fíjense, mire, aquí hay dos acontecimientos bien grandes, manifestaciones de Dios preciosas. Una es la divina encarnación. Usted profesa el credo todos los domingos, ¿no? Lo profesamos. ¿Qué es lo que nos dice el credo? Que la Santísima Virgen María concibió por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, y que esa encarnación es una engendración, cual Él no es criatura, sigue siendo el Verbo divino encarnado, tomó condición humana, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, las dos naturalezas en una unión hipostática, pero es Dios, no es una criatura. Jesucristo es hombre, sí, es un verdadero hombre, porque asumió la condición del hombre. Jesucristo es Dios. El catecismo nos dice verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y no solo el catecismo. ¿Qué es lo que dice el credo? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero engendrado. Y entonces termina diciendo, de la misma naturaleza que el Padre. Y el Espíritu Santo, cuando llegamos al artículo del Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Una misma. ¿Por qué Dios? Porque Dios.
Son misterios grandes, pero nosotros los estamos repitiendo todos los domingos. Más vale que, ¿verdad?, vayamos cogiéndole ese hilito para poder apreciarlo, para poder estimarlo, para poder guardarlo. Dicen algunas personas, y tienen un poquito de razón, pero no todas, que los escándalos en la iglesia son motivo de que muchos cristianos se vayan de la iglesia católica. Bueno, un solo escándalo es mucho. ¿Hay algo cierto de eso? Sí, los escándalos pueden hacerle perder la fe a otros, eso es cierto. Pero la razón número uno que los católicos se van de la iglesia se llama ignorancia. No han conocido ni la doctrina ni la vida sacramental. Aquí es donde nosotros vemos que tenemos una iglesia que viene practicando sacramentos por costumbre, Las familias, pues, a mí me bautizaron, yo tenía un padrino, me casé, tengo hijos, ahora me toca a mí bautizar. Todo eso es cierto, pero no hay una claridad por qué, cuál es la realidad que se vive. Y como no se conoce, mire, le traen a veces a uno, hay personas que se creen que hasta un protestante puede ser padrino católico. Quizás a usted no le ha pasado eso porque usted no está dando clases de bautismo, pero yo lo he escuchado. Mire, fulana de tal puede ser madrina, ella no es católica. Pues eso puede que no, porque ni pertenece al credo, ni pertenece a la vida de los sacramentos, ni pertenece a la congregación cristiana católica. Los padrinos, ahí hay un poquito de tela que cortar, porque esto también va con el bautismo. A veces hay padrinos que, ¿verdad?, como es una tradición y vienen de diferentes pueblos. A mí me pasó esto allá en Florida, que a veces hasta se ponen bravos. Adiós, pero que eso está dando clases de preparación de bautismo, si en mi pueblo no había nada de eso. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la iglesia? Bueno, él no sabe, como parece que no viene, ¿verdad? ¿Cómo va a saber? Y si viene, quizás no está instruido. Un padrino tiene que ser un católico práctico. ¿Y qué es un católico práctico? ¿Qué es un católico práctico? Una persona, para cualificar para padrino, que está bautizada, está confirmada, está presente en la iglesia viviendo confesión y comunión. Comunión la necesitamos todos los días, la confesión cuando haya falta, ¿verdad? Cuando hace falta, pero hay que ir a la confesión también. Entonces, eso es un católico práctico. Si está casado, casado por la iglesia. Si está soltero, bien soltero, más soltero que el llanero solitario, solterito. Porque una vez yo le estaba preguntando a un caballero, yo digo la enfermedad y no digo el paciente, y le estaba preguntando, oiga, ¿usted es casado? Me dijo, no, yo soy soltero. Entonces después seguimos hablando, y entonces resulta que él se llamaba soltero porque no se había casado nunca, ni por lo civil, ni por otra iglesia, ni por la católica, pues se consideraba soltero. Yo le dije, caballero, usted no es soltero. Eso es una categoría de matrimonio, y esa categoría de matrimonio está en pecado contra el sexto mandamiento. Y un candidato así no puede ser un padrino para el sacramento del bautismo. No puede, porque el padrino, mire, ahora que vamos a entrar de lleno a la liturgia, mire, en el bautismo hay un llamado de parte del sacerdote o el diácono que lo celebre. Los ministros ordenados, sacerdote, diácono y obispo, pero se dice sacerdote porque ya cuando llega obispo ya ha sido sacerdote, ya esta facultad
la tiene antes de ser obispo. Entonces, el diácono y el sacerdote, ministros ordinarios. Ordinarios en el sentido de que sean ordenados oficialmente por el sacramento de órdenes sagradas. La facultad es la misma. Un diácono bautizando y un sacerdote bautizando es lo mismo, es el mismo sacramento, es la misma fe. Aunque algunas personas prefieren el sacerdote. Pasa como cuando se va a dar la comunión. Si hay una fila, hay un ministro extraordinario aquí, y hay muchas personas, se ve que se cambian de lado y se van con el sacerdote, porque creen que, como quien dice, es una cosa que no se debe hacer. Porque un ministro instalado con su preparación, con su poder y facultad delegada por la parroquia, al distribuir la comunión, es igual que si la distribuye un sacerdote o si la distribuye el diácono. Porque no hay razón para estar cambiando y hacer sentir el hombre o la dama. Nosotros tenemos muchas damas que son ministros, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo, y en el bautismo pasa lo mismo. Entonces, ese llamado, cuando el que esté bautizando, Dios llama a la criatura por su nombre personal. Por eso es que los padres tienen que decir el nombre. Nosotros tenemos nombre, yo sé el nombre, ya yo sé quiénes son y de dónde vienen. Le he dado la clase, ¿sí? Es el significado, lo que significa ese llamamiento. Es un elegido. ¿Cómo se llama una persona que está elegida y que se está preparando para el bautismo? ¿Cómo se llama? Se llama catecúmeno. Está en proceso, recibe un proceso de iluminación. Ahora bien, en el bautismo de niños, porque cuando usted trabaja, como yo también trabajo para el programa de RICA y se bautizan adultos, pues hay mucho tiempo para procesar una etapa de iluminación, ¿entiendes? Pero en el bautismo ordinario del niño también a través de ese llamamiento y respuesta de los padres, ¿qué piden para vuestro hijo o hija? El bautismo. Entonces, por la fe de los padres, se procesa la elección del catecúmeno en niño. Entonces, la voz de ese niño, otra cosa que se nos olvide, debemos aprender. Cuando el padre está hablando en esos llamamientos, está respondiendo por la criatura. Como es pequeño que no puede, entonces, padres, y una parte, los padrinos. Y si usted supiera que a veces los padrinos, cuando se celebra este sacramento, las personas tienen ese privilegio de buscar sus padrinos. La iglesia reconoce eso, pero siempre le pide, búscatelo, que cualifiquen, que rindan los requisitos. Ahí es donde se traba, ¿verdad? Donde se tranca el bolo. Entonces, queridos hermanos, a los padrinos le corresponde proclamar la renuncia y profesar la fe unido a los padres. La voz de esa criatura en la renuncia oficialmente es la de los padrinos. Pero ¿qué pasa? Y yo se lo digo a veces en las clases, oiga, y usted está renunciando al pecado, porque eso es una de las cosas que parte de la liturgia, renunciando al pecado por él. Esto se lo puedo decir en clase, no se lo puedo decir el día que se bautiza, pero en clase se le puede orientar. Y si usted está en pecado grave, usted está renunciando y usted es la voz de ese ahijado. Y si el ahijado pudiera hablar y tuviera la capacidad que el Señor le concediera esa capacidad, le podría decir a usted,
padrino, usted renuncia al pecado por mí y por usted. ¿Cómo está lo suyo? Es un testigo que debe estar viviendo el sacramento que está celebrándose. Por eso es que es importante y por eso es que la iglesia lo tiene. ¿Cómo? Entonces, esa renuncia que profesa el padrino y esa entrega del credo de una manera simple, porque esto es otra cosa. Cuando se bautiza solamente con el conocimiento de una costumbre, de una tradición, aunque se le dé una buena clase en preparación, vamos a decir, en media hora, un sacramento tan amplio, con tantas verdades, compromisos, exigencias, es poco lo que se puede cubrir, Entonces, cuando esa criatura va a ser sumergida bajo el agua, el significado de la inmersión brota de la renuncia, porque es un morir al pecado original si es niño, es un morir a toda impureza de pecado. El niño, pues, se trata de pecado original, si es adulto, los que tenga además del original, pero es un morir a esa impureza. Es un morir a las tinieblas, es un morir a las seducciones del enemigo, es un morir a la sombra, al reinado del enemigo, es un morir, y después que viene de morir, enterrarse. Entonces ese linaje es enterrado bajo las aguas bautismales. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y se le echa agua, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Dios es puro, lo purifica. Dios es santo, lo santifica. Dios es el Dios de la vida, lo consagra. Y hay una transformación en criatura nueva, Es ya hijo, adoptado por esa adopción perfecta de Dios en gracia santificante. Vamos a hablar un poquito, queridos hermanos. Me avisan el tiempo que me quede, porque aquí hay mucho material, ¿saben? Y aquí yo traje material como para terminar como a las 11, pero eso que me estoy pilando. Pueden tomar café, hay café que quiera ya. ¿Qué tiempo me queda? Como mucho. Oh, no se preocupe. Mire, les quiero hablar un poquito, hermano, un poquito de la unción del Santo Crisma. Dentro de toda esa ceremonia se utilizan elementos que cuando se usan, lo que significa ese elemento es lo que está sucediendo espiritualmente. ¿Qué nombre han escogido para la criatura? Fulano, Margarita, Juan, llamado de Dios. La renuncia, muerte a todo lo que pertenece al reino de las tinieblas. La entrega, se nace también no solo a la gracia, se nace a la doctrina, se nace al credo de la iglesia, se nace al credo cristiano católico, se nace a la interpretación de las Sagradas Escrituras bajo la comprensión de la iglesia católica. Porque Biblia tiene todo el mundo, y cuando los protestantes vienen a la casa, le dicen, vamos a leer la Biblia, que es solo una. No se deje engañar, la Biblia era una. Cuando la escribió la Iglesia Católica, con 73 libros, y después que le han quitado, que le han puesto, que le han interpretado diferente, ¿se puede decir que es una? No. La Biblia hoy día varía. Si es una religión protestante, algunas tienen 42 libros, 46, 48. No, la de nosotros contiene 73 libros sagrados interpretados con la interpretación de nuestro credo, de nuestra verdad cristiana, de nuestra doctrina. Entonces es muy diferente. Algunas personas carecen de conocimiento y viene el protestante y dice, pues,
El Señor es solo uno, ¿verdad? Pues venga, a la iglesia de nosotros, allí está el Señor. Miren, ¿verdad? ¿Cómo es uno? Voy para allá. Y se convierten hasta en herejes. Una persona que se sale del credo, donde nace en vida sacramental, se convierte en un hereje. Un hereje quiere decir alguien que se sale o que rechaza alguna de las verdades del credo. Viene la unción del Santo Crisma. ¿Qué significa esa unción del Santo Crisma? No sé si alguno tiene idea ya. ¿Alguno tiene idea qué significa la unción del Santo Crisma? El aceite que se usa. Bueno, yo le voy a decir, es criatura nueva, recibe los dones del Espíritu Santo, está hermanado con Cristo, es un hijo de Dios adoptado por la gracia santificante, ha recibido la purificación, ha recibido la luz de Cristo, y por eso es que los padrinos aguantan una luz que se prende del cirio pascual. El cirio pascual es la vela que se enciende el día de Sábado Santo. Entonces de ahí se coge luz y el padrino o la madrina aguanta esa luz, que es la luz de Cristo. Pero esa luz de Cristo nos llegó a nosotros ¿por dónde? Por la fe en Cristo. Porque la fe nos ilumina. Y como nos ilumina, nos mueve. Y como nos mueve, hay un encuentro. Y el primer encuentro vivencial es el encuentro en el bautismo. Es en el bautismo. Entonces recibe vivencialmente la luz de Cristo. Podemos decir que un bautizado es como una vela encendida en el santuario de Dios. Entonces, se unge. Y hay una oración bien bonita: sacerdote, profeta y rey. Pero vamos a meditar, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Porque eso es una unción que se sella con el Santo Crisma, para que seamos sacerdotes, profeta y rey, participante del sacerdocio cristiano, participante del ministerio profético, en proclamación de la palabra, la verdad de Dios y la doctrina de Dios, participante como una piedra viva del reino de Dios, hermanado con el Rey del universo. Y porque somos hermanados con el Rey del universo, también tenemos que meditar qué es ser profeta, qué es ser rey. Porque imagínense que a nosotros nos dicen: usted es sacerdote, profeta y rey. Una persona que sabe poco de religión dice: pero como yo sacerdote, no comprende. Yo profeta, no comprende. Yo rey, que apenas me da para cubrir las cuentas que tengo. Y me dicen que yo soy rey, y los reyes son ricos, y yo soy tan pobre. Entonces hay que buscar el fundamento, hay que buscar el significado, la participación en el sacerdocio cristiano. Por eso dice Pablo que nosotros participamos de los sufrimientos de Cristo, que participamos también de su muerte, que participamos de su entierro y que participamos de la resurrección. Un sacerdote es aquel que intercede ante Dios por la necesidad de otro ser humano. Lo va cogiendo. Y cuando nosotros nacemos en el santo sacramento del bautismo, somos pueblo de sacerdotes. ¿Cómo se llama ese sacerdocio que se recibe en el bautismo? ¿Cómo se llama? Se llama sacerdocio real. El ministro ordinario, sacerdote, obispo, diácono, que celebra el culto divino, celebración de los sacramentos, tiene, además del sacerdocio real, tiene sacerdocio ministerial. Ministerial es un ministro ordenado
para esa función del culto divino y celebración de los sacramentos. El diácono solamente puede celebrar 2 sacramentos como ministro ordenado. El sacerdote puede ordenar casi todo, pero no todos. No. El sacerdote no puede ordenar a otro sacerdote. Y eso es orden sagrada. Eso es orden sagrada, ordenar otro sacerdote. Entonces, mucho menos obispo. Pero lo que quiero decir es, el obispo sí. Lo celebra, lo puede celebrar todos. El sacerdote celebra gran parte de ellos, el diácono solamente 2. Sacerdote es aquel que intercede por la necesidad del género humano. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿cuál era la necesidad de la humanidad? La redención. Redimirlo. Él entró en la consecuencia de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque tenía que redimirnos. Cuando Él resucitó, por eso es que en inglés se entiende un poquito mejor, de Passover. Él pasó de la muerte a la vida. Él siempre fue a la vida. Pero acordémonos de algo, hermano, que Jesucristo fue sometido a todo el plan salvífico. ¿Qué es lo que dice el credo? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por nuestra salvación. Entonces ahí se va consumando. ¿Y qué dijo Jesús en la cruz? Una de las 7 palabras. Todo está consumado. La 6ª y la 7ª, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué es ser un profeta? Un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Unción del Santo Crisma para ser profeta, participante en la proclamación de la palabra. Entonces, quiere decir que en ese sacerdocio real de ustedes son sacerdotes y son profetas. Y la misión de propagar el reino de Dios le toca también a los laicos. Porque algunas personas creen que esto de ir a predicar o que ir a llevar el mensaje de Dios, eso es para los ministros ordenados, eso lo va conmigo. No, eso va con todos. Ustedes también son profetas. Profeta es aquel que habla de parte de Dios. Y de parte de Dios tenemos que ser maestros, el que es casado en la familia. Tenemos que ser maestros en el lugar de trabajo. Tenemos que ser maestros en el vecindario. ¿Por qué? Porque en ese vecindario van a haber personas necesitadas del sacerdocio cristiano y no tienen por qué quedarse ajenos. Trabajamos en un lugar y a veces la gente, para algunos, ni saben que son cristianos, ni saben que son católicos. No, hay que proclamar. Entonces, ¿qué significa ser? ¿Qué significa ser rey o reina? Reina, ¿qué significa? ¿Qué hace una reina? ¿Usted concibe que haya un rey sin un reinado? No puede haber reinado, rey sin un reinado. ¿Puede haber un reinado sin servidumbre? Tampoco. Entonces Jesucristo es el rey del universo. Pero esa palabrita rey viene de regia, del latín de regia. Regia significa gobernar, regir, su reinado. Todos nosotros tenemos, empezando por un reinado personal. Y tenemos un reinado si somos miembros integrantes de las comunidades por donde Dios nos ha permitido vivir, comunidades, familias. Eso es un reinado. En el ambiente de la iglesia, a usted le encomiendan un ministerio
un ministerio, ahí usted tiene gente necesitada, ahí usted tiene que ejercitar, porque entonces la servidumbre del Señor somos nosotros, la iglesia, esa servidumbre, pero regia como rijo mi vida. Mira, mi voluntad en pensar, sentir, querer, hablar, obrar, tiene que ser dirigida, tiene que ser guiada, tiene que ser formada, semejante a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. No puede haber un divorcio entre mi vida cristiana y mis actitudes humanas. No, las actitudes humanas mías tienen que reflejar y manifestar de que es un cristiano quien está actuando, quien está viviendo, quien está inmerso en un ambiente. Y como es un cristiano, las actitudes tienen que parecerse a Cristo. 5 minutos me faltan. En 5 minutos no me da, pero está bien. Mira, una unción. ¿Oído usted que en el Santo Sacramento somos templo del Espíritu Santo? ¿Ha escuchado eso? Que somos morada de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vienen y nos abrazan y viven en nosotros. Y nosotros nos convertimos en algo así como en un santuario. Una persona bautizada o una persona en gracia santificante se convierte en un santuario de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios habita en su santuario. ¿Quién es el santuario? Ahora soy yo, ahora eres tú. Somos santuario de Dios porque habita el Espíritu Santo en nosotros. Entonces recibimos en el bautismo un don de sabiduría para ser templo del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo con sabiduría, un gusto especial por las cosas de Dios, un agrado por las cosas de Dios. Nos impunge el don de sabiduría, el don de fortaleza. Ese don de fortaleza, primero para gobernar y regir nuestras pasiones, para poder tener fortaleza y decirle a la tentación que no, y decirle a esa pasión que nos ahoga. Y las pasiones, hay muchas, y el demonio se vale de las pasiones. Esa es la parte de la voluntad que se llama concupiscencia de la carne. Entonces, en esa concupiscencia de la carne, así como hay 7 sagrados dones, el enemigo tiene 7 pecados capitales para inyectarnos la impureza del pecado. Pero hay que estar fortalecido. San Pedro y San Pablo dicen: resístanle al enemigo que se alejará de ustedes. Resístanle. ¿Y cómo le vamos a resistir si no tenemos vida de oración? Si no tenemos vida de sacramento, si mi fe está flojita porque no me fortalezco, la Eucaristía la recibo de vez en cuando. Entonces, esa fortaleza que nos da, la fortaleza es un don de Dios y empieza por nosotros. De ahí fortaleza como servidor, fortaleza como discípulo, fortaleza como apóstol, fortaleza delante de los deberes que nos corresponden. A veces las personas, todos mañana, tengo que hacer esto, y yo sé que lo tengo que hacer, pero más tarde. A veces hasta la confesión. Me tengo que confesar, lo haré mañana o lo haré la otra semana. Se va dejando. Pero cuando hay fortaleza, viene la diligencia. El don de piedad, relación con Dios amorosa, relación fraternal amorosa. Estoy haciendo cortito, se puede decir mucho más, pero no me atrevo. Ok, entonces, el don de entendimiento, este don de entendimiento se le pide a Dios: auméntame, Señor, el don de entendimiento espiritual, porque vamos a la Biblia y leemos, pero como que no entendemos, nos quedamos, no nos llega el mensaje. Pero cuando le pedimos a Dios, al Espíritu Santo: auméntame este don, Señor, entonces por el don de entendimiento espiritual, nosotros entendemos
cuanto más crecido, más entendemos la palabra de Dios escrita. El don de ciencia, muy importante. Fruto del don de ciencia es el discernimiento. Discernir, que mi vida sea guiada por el Espíritu Santo, que mis proyectos, que mis planes, contar con Dios. A veces se planea un retiro los líderes y ni siquiera vamos a hacer un retiro. Ahí, pero a tontas y locas. Pero mira, examina primero cuáles son las necesidades de tu comunidad. Le vas a dar un pan espiritual muy bueno. Pero si necesitan un pan de conversión, si necesitan un pan de vida y de enseñanza de